Bien, ya estamos en esta siguiente capítulo, que es el capítulo 4 de Primera de Pedro. Vamos a nuestro estudio número 28 que hemos estado trabajando durante todo este año. Vamos a ir inmediatamente a la lectura bíblica, que está ahí, como dije, en Primera de Pedro capítulo 4, que dice así la palabra del Señor bendita. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo con quien expresa las palabras mismas, como quien expresa las mismas palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Les recuerdo que es importante leer más de una, ya que tenemos la oportunidad y la tecnología, más de una versión que nos ayuda inmediatamente leyendo mínimo 3 versiones distintas de la Biblia, nos permite tener una mirada mucho más amplia y más cercana al espíritu del original. Entonces, aquí ya hemos dado lectura, recordemos el contexto, que estamos en tiempo de persecución en el caso de Pedro y a quién va dirigida la carta. Se está hablando específicamente del sufrimiento por causa de de la fe en Jesucristo. Entonces, siempre hay que partir con una fe inocente, donde a lo mejor sin ni siquiera conocer contexto, ni quién lo escribió, ni cuándo lo escribió y todo eso, se pueda descubrir en la palabra algo simple y sencillo, o sea, de manera simple y sencilla, algo que nos habla a nosotros para el día de hoy. Y así yo quise traer como ejemplo el versículo 7 al 9 que dice ya se acerca al fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Y de este párrafo pequeñito, de estos 3 versículos, entonces se desprende las siguientes preguntas que son las típicas de un devocional sencillo que cualquiera de ustedes y cualquier persona que ustedes discipulen puede hacerlo. De hecho, esto es lo base, lo fundamental para comenzar a conocer la palabra del Señor. ¿Me está mostrando algún pecado que confesar en este párrafo? ¿Ya? Y yo puse esta palabra porque quisiera ver si nos da el tiempo para darle énfasis a esta parte. Preocupación. Preocupación que ocupa la mente, porque dice el versículo 7, manténganse sobrios con la mente despejada.
Esa palabra es muy profunda, puesto que se pierde la sobriedad cuando entramos en desesperación, y cuando entramos en desesperación la mente se bloquea y no está despejada como para poder orar con tranquilidad. La pregunta segunda, ¿me está recordando alguna promesa? Y la promesa es, se acerca el fin de todas las cosas. Si se acercaba en el tiempo de Pedro, que para ellos prácticamente el mundo era el imperio romano, ahora que tenemos más conocimiento, cabal conocimiento de la redondez del mundo y de cada uno de sus poblados prácticamente, podemos entender que el fin está mucho, mucho, pero mucho más cerca de lo que el mismo apóstol Pedro imaginaba en ese tiempo. Nosotros estamos al límite del tiempo de la historia de la humanidad. No sabemos si nosotros alcanzaremos a morir o si el Señor nos va a llevar antes de que alcancemos a morir. Estamos en esa disyuntiva en este momento. Algo podría pasar. Me está indicando en este pasaje mismo algún mandato que cumplir, por supuesto. Dice, sobre todo, esta palabra es importante, sobre todo, ámense los unos a los otros. Hago mención de esto, yo más tarde espero alcanzar a complementarlo, pero el amor es fundamental, porque el mundo ha trasladado el amor a la zona de los sentimientos, pero el amor es una persona, Dios es amor. Por lo tanto, cuando el Señor nos manda a amar, nos está hablando siempre de un acto voluntario, de un acto voluntario. Pero yo no puedo amar con el amor de Dios si Dios no está en mi corazón. Por lo tanto, si Dios está en mi corazón, entonces yo sí puedo amar a los demás con toda tranquilidad. Ya ese corazón ama a todos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es Dios el que ama. He decidido amar a través del amor de Dios. Ya acuérdense que el amor de Dios es un amor incondicional y da como ejemplo precisamente a Jesucristo acá. Ámense los unos a los otros profundamente, porque cubre, el amor cubre multitud de pecados. Entonces, aquí nosotros podemos descubrir y entender que aquella persona que ama también tiene otra característica, perdona. Y ahí el gran problema del ser humano es que llevamos el amor y el perdón a la línea de los sentimientos. Y el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Amar con el amor de Dios también es una decisión, no es una emoción, es una decisión. Esa decisión genera emoción, que es otro tema, pero sí, el amor y el perdón tienen que ver con la obediencia a Dios. Y luego dice que el amor cubre multitud de pecados. Ese sería el mandato entonces, amarse los unos a los otros. ¿Y cuál sería tu palabra rema para este día? Así se descubre, practiquen, dice la hospitalidad. Ya podría ser para uno amar, para otros podría ser dejar de preocuparse, pero quise poner la hospitalidad porque mientras más nos acercamos a los últimos tiempos, como que menos hospitalario se vuelve la gente. Y ahora con este tema de la pandemia, cada vez menos queremos recibir gente en nuestra casa porque tenemos dudas de con quién ha estado, para dónde fue, con quién vino y si puede traer el bichito o si uno mismo puede llevar el bicho para otro lado. Entonces, la hospitalidad se vuelve como un poco compleja en este tiempo. Pero era compleja también en esos tiempos porque como había persecución, era probable que en la madrugada, en la noche, a cualquier hora, le iban a golpear la puerta a cualquier hermano de la casa, de la iglesia, y él tenía que abrir la casa para recibir, no sé, 1, 2, 10, 20 personas que estuvieran encerradas ahí en la pieza. Entonces, la hospitalidad también era compleja en esos tiempos. Entonces, por eso que Pedro hace énfasis en esto. Entonces aquí, como ustedes se dan cuenta, con mucha facilidad se pueden descubrir en un devocional personal y por favor no dejen de hacer esta práctica
diaria, porque es lo que le da fortaleza y poder para poder vivir la vida diaria. Una vez hecho esto, entonces nosotros vamos a observar cuidadosamente la palabra del Señor. En estos pasajes que yo acabo de leer, descubrimos algunas palabras claves que las vamos a- a examinar un poquito más adelante. Cristo sufrió en el cuerpo. Y dice, debemos tener la misma actitud de Jesús, es decir, sufrir en el cuerpo. El Señor, a través del sufrimiento, rompió con el pecado. ¿Ya? Y él hace la comparación, Pedro, de vivir con sufrimiento en el cuerpo en contra de las pasiones humanas. Las pasiones humanas, valga la explicación nuevamente, no se refiere exclusivamente a pasiones de índole de sexualidad. Una pasión humana puede ser comer un poco más de lo que debo comer. Una pasión humana podría ser ver a alguien que tiene necesidad y yo no querer compartir lo que yo tengo con la persona que tiene necesidad. Esas son pasiones humanas. Ya una pasión humana puede ser, bueno, el Señor me ordena hacer un pequeño sacrificio, pero yo no lo quiero hacer, es cuidar mi integridad. Entonces, todas esas son pasiones humanas. Ya, entonces compara el sufrimiento del cuerpo frente a las pasiones humanas y frente a la voluntad de Dios. Entonces vemos acá sufrimiento, actitud de sufrimiento, el pecado que es roto por el sufrimiento en la cruz y la voluntad de Dios que debe ser quien rige nuestra vida por sobre las pasiones humanas. Eso está, son las palabras claves. Y nos habla del tiempo pasado, lo que Pablo dice, Pablo lo menciona como estiércol, ya lo que antes yo vivía lo considera como estiércol, como basura. Para Pedro ese tiempo es tiempo perdido. Lo que vivimos antes de conocer a Jesús, simplemente tiempo desperdiciado. Entonces pongan mucha atención a estas palabras, porque ahora que los tiempos se hacen más cortos, no hay que desperdiciar un minuto de nuestra vida y ayudar a la gente que no desperdicien su vida lejos del Señor. Luego, algo como un paralelismo a vivir en cuanto a la voluntad de Dios, es vivir conforme a Dios, es como decir lo mismo, hagan la voluntad de Dios, eliminen las pasiones humanas y ahora Pedro nos habla de cómo la gente común sin Cristo nos ve. A ellos les parece extraño, extraño. Por eso los insultan. Quizás este párrafo, esta expresión leída un año atrás, 2 años atrás, nos habrían parecido palabras para nuestro ambiente latino, nos habrían parecido palabras exageradas porque tenemos libertad de culto, en Chile hay igualdad de religiones, no hay una religión oficial, pero al final el punto es que sería para nosotros como no, nadie me ha insultado, a lo más me molesta, me dirán canuto por acá, por allá, pero no me molestan por ser cristiano. Pero hoy día sí, literalmente estamos recibiendo insultos y por eso podemos entender un poquito mejor de a lo que Pedro se estaba refiriendo. Pero dice también Pedro, no se hagan problema con eso porque ellos, es decir, quienes, los que los están insultando, tendrán que rendir cuentas al Señor también. No piense aquella persona que no quiere creer en el Señor, no piense que se va a salvar del juicio de Dios. No por no creer en Dios, Dios deja de existir. Vamos bien ahí. Entonces, seguimos avanzando. Versículos 7 al 11, palabras claves. Ya se acerca el fin. El relojito va avanzando y cada vez está más cerca de la medianoche. Y luego una clave más. ¿Se acuerdan que Pedro ya nos dio unas claves cuando hablábamos de las relaciones familiares? Que tanto hombre como mujer no tienen que estar disgustados para que la oración no les estorbe.
Bueno, aquí nos da otra clave más para orar bien. Ya hay que mantenerse, dice Pedro, sobrios y con la mente despejada. Palabras clave, ahí está. Mente despejada. O sea, nosotros no podemos orar bien si nuestra mente está llena de preocupaciones o está ocupada en otras cosas. Suele ocurrir que una persona termina desconectándose de la iglesia cuando, o de sus líderes, cuando ya se ha desconectado de Dios. Nunca una persona se desconecta de sus líderes si no se ha desconectado de Dios antes. Pero ¿cómo se empieza a desconectar de Dios? Cuando empieza a ocupar su mente con otras cosas que no le alimentan. Ya no asiste a los devocionales personales en la mañana, no hace su propio devocional, no viene a bueno, en tiempo que había que ir a la iglesia, no va a la iglesia, o va, pero su mente le empieza a ocupar en otras cosas. En esto quiero decir, llámese estudios profundos, llámese teología, incluso teología bíblica, preocupaciones sentimentales, y ocupa su mente en todas estas cosas y pronto no se da cuenta cómo ya sus oraciones no están cercanas. Hay una canción que refleja mucho esto, que es de Marco Vidal, se llama Año Nuevo o Feliz Año Nuevo. Si la quieren buscar por ahí, habla justamente el relato de una persona que se fue enfriando, se fue enfriando, se fue enfriando, porque no había tenido una experiencia personal con Jesucristo. Entonces es muy importante esta enseñanza acerca de la mente, porque, palabra clave, la mente tiene que estar despejada para que la oración esté bien realizada. Luego, el llamado constante de Dios es a amarse, amarse profundamente. No dice, no solamente ámense, sino que ámense con profundidad. Es decir, ámense de forma seria, no de labios para afuera, no protocolarmente, no porque hay que decirlo, sino que ese amor nazca de la profundidad al nivel de que un hermano esté dispuesto a dar la vida por otro de su misma familia espiritual. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué significa esto? Que a través del amor, cuando hay verdadero amor, la persona es capaz de perdonar y de comprender el error del otro, el pecado del otro. Lo puede comprender a través de una mirada, de una óptica, con los lentes del amor de Dios. Porque si el amor de Dios se refleja específicamente en Jesús, quien murió en la cruz por los pecados que no eran de él. Entonces nosotros sí podemos morir a nosotros mismos y eliminar definitivamente de nuestras mentes esas expresiones como esto no lo voy a olvidar, me las vas a tener que pagar, y como dicen popularmente por ahí algunos ideólogos, ni perdón ni olvido. Eso es absolutamente satánico, eso no edifica, no ayuda, porque lo que nosotros debemos practicar es el amor. El amor cubre multitud de pecados. Y luego termina este párrafo hablando de los dones espirituales. Sarita hizo un taller acerca de dones espirituales, así que si alguien quiere tener más conocimiento de eso o descubrir cuál es su don espiritual, comuníquese con Sarita y le puede pasar el material para que lo descubra, el material que hemos trabajado por muchos años dentro de la iglesia además. Luego dice, esos dones deben ser administrados. Cuando se habla de administrar, es que las capacidades que nosotros tenemos, esos dones, no son nuestros, son prestados y debemos administrarnos. Y recordemos, sin confundir la palabra don con talento, recordemos que el Señor nos da y después nos pide cuenta. Y Él espera que de lo que nos da hayamos multiplicado. Entonces, administrar bien significa que los dones también se podrían multiplicar, o a lo menos serían de mucha bendición para mucha gente, porque los dones no son para nosotros, sino para los demás. Luego dice la gracia de Dios en sus diversas formas. Aquí la gracia nos está diciendo que el don, la palabra don es el regalo. Gracia también es un regalo más que inmerecido. Entonces hace la unión de estas palabras Pedro para decirnos que las diferentes formas de servicio que tenemos por causa de los dones, entonces son diversas. Hay muchas formas, muchos dones de parte del Señor. Ahora vamos paso a paso por la carta. Pedro aterriza el sufrimiento de Cristo como una actitud de propósito. Jesús mismo manifestó entregar voluntariamente su vida, lo que no significa, digo yo,
que no fuera una decisión difícil. Podemos ver nosotros que no es que Jesús diga, ah, qué rico, voy a ir a morir a la cruz, me encanta morir a la... me imagino con las manos clavadas. Eso no pasó, eso no le pasa a ninguna persona común. Ninguno de nosotros quiere sufrir, nadie quiere siquiera sufrir una enfermedad o que ir al médico y que te hagan examen. Hay gente que no le gusta, que le desagrada, cualquier cosa como esa, y también evita el sufrimiento emocional. Por todos los medios uno trata de evitar el dolor. Es algo también, además, una reacción natural del ser humano, tratar de evitar el dolor. Pero aquí cambia la reacción natural por una decisión difícil. ¿Cuál es la decisión difícil? Optar por el camino del dolor. ¿Por qué optar por el camino del dolor? No por cualquier camino, no por cualquier sufrimiento. El camino del dolor es, cierto, abandonar nuestra propia intención para cumplir el propósito de Dios. Esto lo vamos a revisar, creo que tengo los versículos acá. Es actitud de propósito. Yo tengo un propósito por el cual vivo y a causa de ese propósito estoy dispuesto a sufrir lo que sea necesario hasta lograr esa meta. ¿Entiendes? O sea, si mi propósito fuera solamente pasarla bien, entonces yo voy a evitar el sufrimiento. Pero si mi propósito es un propósito eterno, voy a estar dispuesto a sufrir por ese propósito. ¿Ya? En caso extremo, si una persona enferma, no sé, de una pierna, y le dicen, ¿sabe qué? Si no cortamos la pierna, como suele pasar con pacientes con diabetes, si no le cortamos la pierna, todo su cuerpo se va a infectar y puede no solamente infectarse, sino que además morir por esto. Entonces la persona dice, entre morir y vivir con una pierna menos, algunos dicen, prefiero morirme, pero la mayoría diría, bueno, corte la pierna porque tengo mucho todavía que entregar en la vida. ¿Me entiendes? O sea, elige el camino del dolor, pero el dolor, el camino del dolor, cuando es con una actitud de propósito, es mucho menor que el dolor por el pecado. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Sí o sí nosotros vamos a sufrir porque estamos en este mundo. Sí o sí podrían atropellarnos en la esquina. Sí o sí alguien nos puede defraudar. Sí o sí nos pueden traicionar. Sí o sí me puede ir mal en el trabajo. Sí o sí me puedo, no sé, cualquier cosa puede pasarme porque estoy vivo. Y eso me va a pasar estando con Cristo o no estando con Cristo. Me va a pasar igual. ¿Entiendes? Pero la diferencia es que cuando yo tengo una actitud de propósito, cada uno de estos sufrimientos, estos dolores que sí o sí los voy a vivir, se convierten con un propósito de eternidad. Y cada una de estas situaciones la convierte el Señor en un, propósito, en un pequeño objetivo para un propósito mayor. Es así como hay personas que terminan en el hospital, por alguna razón hospitalizados, y terminan predicando a la gente que está alrededor. ¿Ya? Y uno va descubriendo que detrás de a un gran sufrimiento hay un gran propósito de Dios también. Entonces, eso es, tengamos claro que nosotros sí o sí vamos a sufrir con Cristo o sin Cristo. Ahora, este es el término medio. Pero a los extremos está el que sufre por causa de su propio pecado, que es otra cosa, que ya también lo hemos mencionado acá. Una persona que comete un pecado tiene que estar dispuesto a pagar las consecuencias por su propio pecado y sufrir por eso. Aunque el pecado sea perdonado, a veces quedan consecuencias. Ese es un extremo. Y el otro extremo es sufrir por causa de Cristo. Es decir, yo lo único que he hecho es servir a Cristo y estoy sufriendo. Ese es el otro extremo. Entonces, yo les he descrito acá tres tipos de sufrimiento. El sufrimiento normal, natural, circunstancial, el sufrimiento por el pecado y el sufrimiento por la causa de Cristo. Nosotros antes nos movíamos en el circunstancial y en el sufrimiento por el pecado. Pero cuando estamos en Cristo, nos movemos en el sufrimiento circunstancial y en el sufrimiento por la causa de Cristo. Por la gracia de Dios, nosotros, hablo de este tiempo, no hemos sufrido prácticamente nada hemos sufrido por causa de Cristo.
¿ya? No ha habido latigazos, ni encierros, ni cárcel, nada de eso. A lo más unas molestias y cosas por el estilo, que también voy a mencionar más adelante. Entonces, esto nos habla de la actitud decidida de Jesús, esto era el punto 2, demandando de nosotros la misma actitud de enfrentar el pecado que nos persigue, el pecado que nos asedia, dice otra expresión. ¿Ya? Entonces, si el Señor fue capaz de enfrentar el pecado y aún hasta última hora enfrentar sus propias pasiones que le llevaban a no morir en la cruz, Él dice, bueno, la misma actitud de propósito espero de mis discípulos. El propósito debe ser el mismo. También nos asegura que si Él venció el pecado y su ADN está en nosotros, esto en el punto 3, nosotros también podemos obedecer su voluntad antes que nuestras propias pasiones terrenales. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos descubriendo que si el Señor venció, si Él ganó, si Él nos dio ejemplo, entonces nosotros tenemos el poder, la autoridad, el ADN que nos permite superar cualquier situación como la que superó Jesús. Quien tiene el ADN de Cristo tiene poder para vencer el pecado y a Satanás, el acusador. ¿Ya? Y a Satanás, el acusador. Vamos a revisar algunos versículos. ¿Ya? Eh, Grábense esto, la decisión de seguir a Jesús tiene su grado de dificultad. ¿Ya? Eh, Mateo 27:39 dice, yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, mire, se postró, háganse la figura, está de rodillas, ¿ya? O está acostado, diríamos nosotros, de cúbito abdominal. Está orando y diciendo en la oración, Padre mío, si es posible, es decir, ahí está la lucha entre sus pasiones humanas, ¿ya? Y la voluntad del Padre. Si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento. Pero, dice el resumen de la oración, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, pónganse en el contexto de la oración. Seguramente esta oración Jesús no la dijo así como nosotros la leemos tan fríamente. Tiene que haber sido un largo argumento de parte de Jesús para decir al Padre, Padre, yo no quiero morir en la cruz. O sea, no fue una oración de un minuto, fue una oración larga, extendida, está resumida acá. Pero al final de toda la oración termina diciendo Jesús, Señor, pero que no sea lo que yo quiero, sino como tú. Nosotros hoy día oramos al revés. Nosotros decimos, Señor, que no sea como lo que tú quieres, sino como lo que yo quiero. Entonces, la invitación de Pedro es a poner el ejemplo de Jesús y decir, bueno, hay muchas cosas que no quisiéramos hacer, pero debemos hacerlas por causa de Jesús. ¿Mm? Seguimos. Filipenses 1:29 dice, porque ustedes, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Fíjense en esta palabra. El Señor les ha concedido, o sea, les ha dado el privilegio de que también padezcan por Él. Entonces ahí podemos entender los conceptos de la iglesia perseguida, que cuando los apresan, cuando los golpean, cuando los torturan, ellos se encuentran con los hermanos y dicen, gloria a Dios, me tocó a mí ahora padecer por Él, estoy feliz de haber padecido por Jesús. Extraño, pero así lo que Pedro está tratando de indicarnos acá en relación con el sufrimiento. No a esquivar el sufrimiento, sino a agradecer por Él. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, Él, Jesús, también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte el máximo sufrimiento que una persona puede ser, eh, puede ser, pueda padecer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, esto es al diablo. Entonces, ¿cómo venció Jesús al diablo? ¿A través de qué? A través de la muerte. Por lo tanto, la muerte para nosotros no es problema, la muerte para nosotros es sinónimo de victoria, ¿ya? Y el sufrimiento es sinónimo
para nosotros de ser verdaderos hijos de Dios. Interesante, porque a nosotros nos gusta escuchar las oraciones de bendición, las predicaciones que nos hablan de que el Señor te va a quitar todos los dolores, todas las aflicciones, pero aquí Pedro, y en este caso el autor de los Hebreos, nos está diciendo otra cosa, que padecer por Cristo es un privilegio y morir por Él es parte importante de, esa, digamos, es lo más importante que uno puede hacer. Y a través de la muerte, sin muerte de Jesús, no habría sido derrotado Satanás. Por lo tanto, si Jesús padeció, nosotros también tenemos que tener esa actitud de tener que padecer por Él si fuese necesario. Y Pablo aporta esto diciendo que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así de siempre lo dice Pablo, que siempre se enreda un poquito más, pero ahora lo simplifica aún más. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es como, no hay otra opción, sí o sí te van a perseguir. Bienvenido a la familia del linaje real. Filipenses 4:13 dice, en respuesta a esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, tenemos la fortaleza de Jesús, que venció la muerte, tenemos su fortaleza, por lo tanto también tenemos la tranquilidad de que vamos bien. ¿Quién lo va a fortalecer? Para enfrentar cualquier sufrimiento ante cualquier circunstancia. ¿Ya? Sigamos. El versículo dice, para vivir el tiempo que le queda a la carne, no ya. El tiempo que le queda a la carne está refiriéndose a que una vez que hemos recibido a Cristo, ahora nos queda un poco de tiempo para vivir en la carne, en el cuerpo. ¿Ya? Pero ya no vivamos para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Está más que claro acá. Como linaje real, recordar que has decidido terminar su obediencia al pecado para ya no vivir con las pasiones humanas, sino obedeciendo la voluntad de Dios. Esta palabra siempre es clave. Decido. Escucha bien. No es que el Señor va a venir y a la fuerza si tiene una persona un hábito, un mal hábito que es pecaminoso, el Señor no te va a quitar el hábito a la fuerza. El Señor espera que tú decidas dejarlo. Cuando tú decides dejarlo, Él te dará el poder, pero el hábito no se va a ir así como, ay, se me fue. A veces sí, hay milagros, pero lo normal, lo usual, lo general, es que ese hábito no se va a ir así como así, sino que hay que constantemente estar luchando y decidiendo hacer la voluntad de Dios. Cada día, cada mañana, cada tarde. Y por eso que es importante el devocional diario, porque la palabra rema nos ayuda a mantenernos lejos de ese mal hábito que antes nos gobernaba, pero ahora no me gobierna ese mal hábito, sino que me gobierna hacer la voluntad de Dios. Ser linaje real no es cambiar de religión, como algunos pudieran pensar. Es una nueva identidad, una nueva vida, es una vida nueva. ¿Ya? Una vida nueva, una vida. Y en esta vida nueva estamos espiritualmente crucificados juntamente con Cristo. Fíjese, no estamos en esta vida nueva sentados a la diestra del Padre junto con Cristo, no. En este tiempo es tiempo de nuestra crucifixión. Estamos crucificados con Cristo. ¿Qué significa esto? Que Pablo lo dice que habiendo crucificado con él nuestras pasiones, todo lo temporal, lo terrenal, está crucificado con Cristo. Esto implica cierto dolor, cierto sufrimiento, cierto nivel de soledad. Es la crucifixión nuestra como la que vivió Jesús. ¿Ya? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, otra vez la palabra clave en amor y entrega. Y Él lo hizo por mí, dice Pablo, y nosotros podemos decir también lo hizo por mí. Por lo tanto, si Él murió por mí, entonces yo me crucifico junto con Él y vamos a soportar el dolor y el sufrimiento, todo lo que sea necesario por amor a Jesús.
Ser linaje real hace que sea imposible, esta palabra también importante, practicar el pecado deliberadamente. Yo trato de explicarlo con más palabras para poder entender esto. Vamos a revisarlo, porque ¿cómo es posible? Dice que el que es linaje real, es decir, tú y yo, eso no podemos practicar el pecado. No es que no podemos, como no, no puedes meterte allá, es una orden, no. Es que no es posible. No es posible, por más que me esfuerce, no se puede. Que es hijo de Dios, no puede. Vamos a explicarlo. Primera de Juan 3, 8 al 10 dice, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Se da cuenta cómo la Biblia traduce y termina, todos los escritores bíblicos termina en esta palabra, amar. Interesante, ¿eh? Pero acá fíjense en esto. El que practica el pecado es del diablo. Entonces yo sé que muchos de ustedes ahora están revisando su lista y están viendo si su nombre está realmente en el libro de la vida, porque si el que practica el pecado es del diablo, entonces diríamos ni uno solo, ni uno, ni uno se salva. ¿Ya? Ni uno solo se salva. Entonces estamos todos como hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Entonces ya, aquí es una realidad. El que practica el pecado no es hijo del diablo. Pero apareció el Hijo de Dios, que no es hijo del diablo, en este caso Jesús, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que aunque seamos o hayamos sido del diablo, cuando estamos con el Hijo de Dios ya no somos del diablo. Pero consecuentemente no practicamos el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, ahí se repite, el pecado. ¿Ya? Porque la simiente, esta palabra fácilmente podría traducirse como palabra moderna hoy día, porque el ADN de Dios permanece en él. ¿Ya? El ADN permanece en él. Y fíjese en esta expresión. Y no puede pecar. No puede pecar porque es nacido de Dios. Aunque lo intente, no puede. Entonces usted dirá, yo estoy un poquito mal entonces porque a veces, aunque no lo intento, puede ser Dios. Pero vamos a explicar eso. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ya, aquí está el resumen. Pero el ejemplo que Pedro nos obliga a reiterarlo acá es acerca del profesionalismo del pecado. Una persona que no ha nacido de nuevo, de verdad, puede cometer cualquier pecado, puede mentirle a su hermano, puede robar, puede engañar, puede golpear, puede insultar, lo que sea, y dentro de sí no tiene tan grande remordimiento. No tiene remordimiento. Le da lo mismo. Lo vuelve a hacer, lo volvería a hacer. ¿Ya? Y así hemos visto mucha gente destruyendo a otros. ¿No? Le da lo mismo. Le da lo mismo. Pero un hijo de Dios que hace algo pecaminoso no le da lo mismo. Porque el Espíritu Santo se contrista, le trae a la confesión y tiene que pedir perdón rápidamente y por eso no se convierte en un practicante del pecado. No dice que no se vaya a equivocar, que no vaya a caer en algún momento, en alguna situación, pero lo que dice es que no es un profesional del pecado que viva pecando como si nada.
Si usted conoce a una persona de la iglesia, y no vamos a buscar a otros, a uno mismo, que esté cometiendo muchos pecados por sí mismo y que le dé lo mismo ir a la iglesia y volver y sigue haciendo lo mismo, entonces esa persona seguramente no es hijo de Dios, aunque vaya a la iglesia. Porque aquella persona que se puede equivocar o que tiene una debilidad en determinada cosa, pongámosle en robar, y llegó a la iglesia siendo un ladrón y secretamente sigue robando, pero igual va a la iglesia, ¿no? Igual va a la iglesia. Entonces esa persona probablemente llegó a la iglesia, conoció mejores hábitos, mejores conductas, mejores personas, pero su yo interior no se ha convertido a Jesús. Cuando esa persona que robaba se convierte a Jesús, entonces va a tener tendencia a este pecado porque toda la vida que perdió antes la vivía cometiendo este pecado. Pero el Espíritu Santo comienza a convencerlo de pecado y esta persona pronto, más tarde, más temprano que tarde, va a ir abandonando este pecado. Algunos lo harán en forma instantánea, que es maravilloso, y otros van a seguir luchando por eso, y otros, aunque hayan abandonado, les viene de vez en cuando esa misma tentación. ¿O ustedes creen que Saqueo, cuando volvió a cobrar los impuestos, no le dieron ganas de quedarse con plata otra vez? Claro, tenía muchas ganas de hacerlo, sin duda, porque era un ser humano común y corriente, pero ya había hecho un compromiso con Jesús, ya había nacido de nuevo y seguramente pudo vencer ese tipo de pecado. Lo mismo nos pasa a nosotros. Por eso aquí Pedro dice, no puede pecar. No es que no se vaya a caer, que no vaya a tropezar, que no se vaya a equivocar, pero sí es que no se va a equivocar, sí es que no va a practicar constantemente el pecado y a la vez servir a Dios. Son dos cosas distintas. Si les quedan dudas sobre eso, anótenla y me la preguntan cuando ya vamos terminando, porque ya nos quedan pocos minutos. Y terminamos, bueno, vamos al versículo 2 recién, son 11. Versículo 3, porque el tiempo ya pasado no es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borrachera, orgía, embriaguez y abominar idolatrías. ¿Ya? Entonces, dice, el tiempo ya pasado no es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, nunca es suficiente la cantidad de pecado que se pueda cometer. Siempre hay algo nuevo, hay pecado nuevo que experimentar. Entonces, y los demás nunca van a quedar contentos con lo que hacen, con lo que hagas con ellos, con lo que hiciste con ellos. Siempre van a querer algo más. Ya, la idea es, ¿cierto?, renunciar permanentemente a volver atrás. ¿Ya? Eso, esa batalla siempre va a estar en nuestros miembros. No, no te preocupes, acuérdate que la tentación no es pecado. Ser tentado no es pecado. El problema es cuando uno obedece a la tentación en lugar de obedecer la voluntad de Dios. Entonces, algunos se sienten mal porque se sienten tentados a algo. Esa tentación no viene de ti necesariamente, viene del diablo. Entonces, no tiene que considerar la tentación como pecado. Jesús tenía hambre cuando el diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan, pero esa tentación no lo hizo pecar a Jesús. Entonces, nosotros podemos ser tentados, pero no necesariamente vamos a caer en la tentación. Y en todo, dice esto, se sorprenden de que no corráis con ellos, los del mundo, con quienes andábamos antes, en el mismo desenfreno de soluciones y os ultrajan, ¿cierto? Os persiguen. No solo quienes nos conocían el mundo, sino el mundo mismo nos menospreciará. Fíjese, yo elegí esta para dar la ilustración. Aquí hay una iglesia que se está quemando y la bandera chilena que está flameando, dice esa bandera, me tiró el versículo primero, ya vamos a llegar a lo que dice la bandera. Predica la palabra, dice, te encarezco delante de Dios y de los Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eso está hablando, ¿cierto?, del pasaje del versículo 5, ¿ya? Que ellos, estas personas, van a tener que dar cuenta delante del Señor por lo que hacen con los cristianos. Es tiempo de vivir en paz, Chile está que arde. Eso es lo que dice la bandera. ¿Y usted cree que esto es paz? Entonces, para el mundo, la paz significa eliminar la iglesia. Y eso téngalo usted claro.
porque el momento que nosotros estamos en Cristo, la gente le perturba que tú estés ahí, ¿ya? Le perturba. Eso me pasaba a mí cuando iba a hacer, después ya dejé de hacerlo, algunos matrimonios no tan cristianos o semi-cristianos y me pasaban cosas interesantes. Ya que mientras uno está presente, mientras tú estás con tus compañeros de trabajo, con alguien, la gente sabe que tú eres cristiano y como que se incomodan de decir ciertas bromas, ciertos chistes, pero después que tú te vas, ellos están felices, hacen lo que quieran. Entonces, como que el cristiano, la luz les molesta a los que viven en la oscuridad. Y esto está siendo generalizado. Al Imperio Romano le molestó la presencia de los cristianos. Y hoy día, a en muchas partes del mundo, molesta la presencia de cristianos. ¿Ya? Pero tranquilo, dice, porque ellos van a tener que dar cuenta delante del Señor por juzgar, digamos, por maltratar a aquellos que aman al Señor. El versículo 6, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos. Aclaro esta expresión inmediatamente cuando dice aún a los muertos, no se refiere que haya ido a la tumba a predicar como el versículo anterior, como la semana pasada vimos la lección, sino a los muertos en Cristo, porque Cristo les vivifica. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hemos sido vivificados en Cristo. Entonces, Pedro nos ayuda a reflexionar cuando dice, si alguno sufre como cristiano, esta palabra cristiano es la tercera vez que se usa acá en la Biblia. La primera vez se usó en Antioquía, pero como una expresión de burla. Es como ahora nos dicen canuto. Era una expresión de burla, pero ya aquí cuando Pedro escribe ya está tan generalizada la expresión que ya no suena como tanta burla, o quizás Pedro quiso poner esta expresión como a veces nosotros no, si yo soy canuto. ¿Ya? No es la mejor palabra para describirnos, pero sí, de alguna forma uno se va acostumbrando al, al, a escuchar. Y la palabra ya se convierte en no es tan mala cuando se dice. La expresión bautista también era una expresión despectiva en un principio y ahora es una denominación. El que sufre como cristiano no se avergüence de sufrir, sino glorifique a Dios por ello. Y el versículo en Hebreos destaca esto porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, relativo a lo que decía anteriormente, que todos van a tener que enfrentar el juicio del Señor, los que creen y también los que no creen. Morir para los comunes es el fin, pero no para quienes son del linaje real, puesto que ya tienen eternidad en Cristo, aunque mueran físicamente. Nosotros vamos a morir, sin duda, pero para nosotros no es el fin. Y para los otros es el principio de dolores. Versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca, ser prudente de espíritu y sobrio para la oración. Ya esto lo mencioné al principio, la prudencia y la oración, detalles para evitar que nuestra oración no sea escuchada. El versículo 8, sobre todo ser fervientes en vuestro amor, que para mí esta es la máxima conclusión de Pedro, el amor los unos por los otros. Ese amor no puede ser pasivo o secreto, es ferviente, se demuestra, se nota, se expresa, se manifiesta. El amor es la persona de Dios, ¿ya? La decisión intencional de usarlo siempre depende de nosotros. Es decir, amar con el amor de Dios es nuestra decisión. Y quien practica el amor también practica el perdón, como lo dije al principio. Quien disfruta del linaje real sabe que en el diario vivir el perdón de Dios hacia uno está condicionado por la práctica del perdón hacia quienes han pecado contra uno. Es decir, ya siendo hijo de Dios, yo soy perdonado en la medida que yo perdono a otro. Eso lo dice el Padre Nuestro. Léalo usted Mateo 6:14. Versículo 9 y 10. Sed hospitalarios, ya lo mencioné al principio. La hospitalidad es una demostración del verdadero amor. Y en el versículo 10 destaco, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores, y aquí comienzo a hablar de los dones espirituales. Me gustaría tener una lección especial, si es que alcanzamos después solamente para tratar de los dones espirituales. Pero los dones espirituales son habilidades que Dios les da solamente a los que son hijos de Dios. La gente del mundo no tiene dones, pero todos los hijos de Dios tenemos a lo menos un don. Así que tú
tienes un don por lo menos, y estoy seguro por mi experiencia que muchos más que uno. 11. El que hable conforme a las palabras de Dios, está hablando de los dones. Los dones son para la unidad, no son para el desarrollo personal, aunque sirven para eso. De tal forma que en el ejercicio de estos, de los dones, siempre se glorifique el nombre de nuestro amado Padre Celestial, ¿por medio de qué? De la unidad. ¿Cómo termina todo el mensaje de la Biblia, y en este caso de Pedro también? Con amor y cuidado. ¿Ya? Y ahí estaríamos terminando. Les dejo unos minutos para que podamos, hacer algunas preguntas. Voy a poner en pausa la grabación. Pero un poquito